¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Temporada de Relámpagos. Este es el primero del 2018, nos tomamos un descanso veraniego y ahora volvimos, en esta ocasión con un invitado. Estamos con Hernán Soriano, que es un artista muy joven de la ciudad de Buenos Aires, que divide su carrera entre sus trabajos individuales y su participación en uno de los colectivos más importantes de la ciudad, que se llama Provisorio Permanente. Hola, ¿cómo estás, Hernán? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar, siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Cómo entraste en el mundo del arte? ¿Cómo decidiste que esto era lo que vos querías hacer, a lo que te querías dedicar en tu vida? Y la verdad que eso no fue muy complicado para mí porque desde chico ya me dedicaba a esto, digamos, o sea, como todos en realidad, cuando somos niños dibujamos o pintamos. Yo dibujaba, pintaba, hacía muñecos, los recortaba, hacía historietas. De alguna manera la vida de la ciudad y en un departamento medio que disparó mi imaginación porque era el único lugar hacia donde podía ir, porque no tenía vida como de barrio, de potrero, no hacía deportes, no era deportista, era malo en los deportes, como todas esas características negativas de alguna manera, de encierro, ¿viste? De no barrio, de no potrero, de no... me dispararon así como un lugar donde yo podía, o sea, imaginar, crecer, ser. Y bueno, desde chico ya me dediqué a dibujar y todo eso. Y aprendía, de hecho, como que inventaba métodos de aprendizaje, de autodidacta, como me ponía a copiar una historieta, un personaje, y después hacía mis personajes, pero con el estilo de ese dibujante, cosas de ese tipo. Y así iba aprendía. Después estudié en el secundario en unos institutos así de dibujo. En principio me interesaba mucho la caricatura, era como mi objetivo, ser caricaturista. Y, y después, a través de... La pronunciación no es correcta, pero es Toulouse-Lautrec, o Lautrec, o Toulouse-Lautrec, Toulouse-Lautrec, sería, en lo criollo. Que era un pintor que tenía características caricaturescas, me permitió como entrar a la pintura. Entonces ahí yo paso a la caricatura a la pintura. Y el lugar de la pintura es como mi primer lugar donde me reconozco como pintor, como la mirada del pintor. Siempre me encanta la pintura, disfruto mucho la pintura. Y ahora no pinto, eso es como lo paradójico, pero la mirada me quedó esa forma de ver. Y bueno, esa es la historia. Hasta la pintura, ahí empecé ya, digamos, como más seriamente a dedicarme, de verdad, digamos, como a un adulto, como un niño. ¿Y cómo pasaste de la pintura al arte contemporáneo? ¿Cómo fue ese cambio? La pintura, en la época estuve en la Purredón 2 años, después me fui, pero más que nada me dediqué mucho a pintar. Tuve una maestra muy buena, que es Nazarian, Esther Nazarian, fue maestra mía, no sé si la conoces. No. Bueno, es una pintora, una muy buena maestra. Y ahí me dediqué a pintar. Luego me fui a vivir a una casa con unos amigos y ahí teníamos con Eduardo Basualdo, que también es de Provisorio Permanente,
vivíamos juntos, aparte con otros dos, y empezamos a dar taller de arte, a dar clases. Muy pibes éramos, pendejos, de 22 teníamos nosotros y nuestros alumnos tenían 17. ¿No? Y así armamos un grupazo de 15, una locura, grupo de amigos, como un grupo. Y por ahí se sentían más identificados con ustedes, que estaban más cercanos a su edad y que se iban a, y sí, a la seguro. de un gran maestro. Sí, seguro. Sí, obvio, era los sábados, después nos quedábamos tomando algo, hacíamos una comida, fumeteábamos, digamos, hacíamos vida de bohemia de adolescentes, ¿no? Sí. Éramos todos adolescentes, nosotros todavía éramos adolescentes, llevamos 22 años, 23 años. Y ahí, con la pintura lo que me pasó fue que empecé a sentir como la necesidad de meterle cosas. Me empecé a copar mucho con obras como las de un norteamericano que se llama Cornell, Joseph Cornell, sí. que es medio basurero, ¿no? Medio junta basura y la pone en la obra. Y apareció Joseph Beuys, como con conceptos, digamos, donde el color es por la materia con la que está. O sea, que el color es producto de la materia y no una ficción creada, que es lo que hace la pintura. De alguna manera la pintura empezó a transformarse en algo como medio mentiroso. Como para mí, siempre digo lo mismo, para mí es una frase hecha, pero la pintura es como la gran mentirosa, ¿no? Con la que podés hacer todo. O sea, no tiene límites la pintura, es la única que no tiene límites. No tiene, solo la imaginación es el límite que tiene la pintura, porque técnicamente vos podés crear cualquier cosa con una pintura, incluso hasta más que una película, ¿no? Pues si sos un super pintor puedes hacer un paisaje de lo que quieras, no sé, se me ocurre cualquier cosa, o deformaciones o abstracciones o cualquier cosa. Entonces, como empecé a sentir esa cosa de que no había límite ahí, sentía que tenía que ir hacia algo más concreto, más real, como salir de la ilusión de la pintura. Eso es una justificación que le puse, no sé. El dibujo me acompaña siempre. O sea, que no es que me desligué completamente de la pintura o de la representación 2D gráfica, sino que dibujo un montón y veo como que es una práctica que la mantengo y siempre estoy haciendo algunos dibujos o series de dibujos que me ayudan. Es más como un momento de meditación, ¿no? Es como el momento que siempre tuve también, como cuando de niño lo tenía, no lo puedo perder, eso, o sea que eso lo mantengo, me centra, o sea, si estoy re loco, pasan cosas y encuentro el momento de dibujar, estar 1 hora o 40 minutos haciendo un dibujo, como que ahí se alinea todo, ese es el lugar, como el medio un refugio. Pero bueno, por otro lado, la pintura sí la abandoné, y empezar a poner objetos, empezar a dar volumen, empezar a hacer cosas más, colores reales, materiales reales, y después apareció en ese momento Provisorio Permanente, y ahí con Provisorio Permanente se abrieron un montón de aristas más infinitas todavía, como el teatro de objetos, la construcción de dioramas, la cosa mecánica, todo lo que tiene que ver con la mecánica, yo lo aprendí trabajando en Provisorio Permanente. Ya llevan cerca de 15 años de trabajo, ¿no? Aproximadamente. Sí, ahora estamos muy tranca. En realidad la última cosa que hicimos fue una muestra en Nara Roesler, que fue el año pasado, no el otro, o sea, el 2016. El año pasado no hicimos prácticamente nada, y este año recién ahora estamos incipientemente reuniéndonos sin ningún tipo de apuro ni nada. Pero sí, como que estamos medio tranqui ahora, me parece. Un poco lo que pasó fue que, nada, estamos más grandes, con hijos, con cosas, tenés menos tiempo, ¿viste? Para dedicarle a algo que es como muy deforme. Entonces... ¿Pero cómo surgió la idea del grupo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron a trabajar juntos y decidieron usar un nombre común? En esta casa donde yo vivía con Edu,
empezaron a venir los otros dos, que son Pedro Weiner y Victoriano Alonso, porque ellos estaban haciendo un video stop motion, una peli, un cortito en realidad, y estaban haciendo unos muñecos articulados. Entonces empezaron a venir a nuestro taller, que yo te conté que dábamos, y ahí naturalmente, justo yo estaba haciendo un muñeco, Edu también había estado haciendo un muñeco más o menos todos del mismo tamaño, como que la escala daba, y empezamos a jugar con maquetas. Empezamos a hacer maquetas con movimientos, con luces, con personajes, y después decidimos que esas maquetas deberíamos llevarlas, eran para filmar, ¿no? Como que originalmente queríamos hacer una peli stop motion que nunca hicimos, y después nos llevamos esas maquetas a la casa de Pedro, y ahí en la casa de Pedro empezamos a invitar gente para que las venga a ver, y en ese proceso se fue armando una obra de teatro medio clandestina que hacíamos para 5 personas los domingos, que terminó siendo toda una partitura que te pasabas, tenía una dramaturgia, todo. Se armó una obra compleja. La casa del coleccionista. La casa del coleccionista, pero que empezó como una invitación a amigos a ver unas maquetas y le empezamos a dar forma y le empezamos a dar forma con el espectador mismo. O sea, ni siquiera cobrábamos, era gratis. Todo por mail, una cosa medio clandestina con un dealer que te daba unas chucherías, bueno, accedías a la casa. ¿Y ahí mencionaban los nombres de ustedes como artífices de todo esto? No, ahí era totalmente anónimo, como netamente. Tampoco como bajo el nombre de Provisorio. Y no, sí, Provisorio, no sé, pero sí, pero era medio dudoso todo, no era como algo claro, ¿viste? Pero el nombre de Provisorio surgió del trabajo propio, como para mí es un chiste de trabajo. Como dejarlo, hacerlo provisorio, lo hice provisorio permanente, quedó permanente. Como esa dinámica de trabajar, de estar construyendo con amigos algo, y de ese diálogo y los chistes y la jerga que se arma, ¿no? Como ese pequeño código de grupo cerradito. Así surgió, para mí como un chiste. Otros no te van a decir que es un chiste. Pero a mí es un chiste y el nombre es buenísimo, es buenísimo porque abarca todo, no hay nada que deje afuera, ¿no? Es un gran recipiente donde vos podés meter todo, lo provisorio y permanente, todo es provisorio y permanente al mismo tiempo. Sí. Son dos palabras que son opuestas y forman algo verdadero, que es raro eso, ¿no? Como que una cosa significan lo contrario, pero juntas también son ciertas, ¿entendés? Eso es rarísimo. O sea, funcionó muy bien el nombre, es una buena, la pegamos, ¿no? A mí lo que siempre veo como una característica de Provisorio Permanente es que me da la sensación de que toda la producción que hacen para las exposiciones, todo lo que tiene que ver con lo objetual es secundario, y lo que pasa a primer plano en realidad es la experiencia que se lleva a la persona que atraviesa esa situación que ustedes proponen, los sentimientos que genera, los recuerdos que tienen después de las obras o de las performances por las que pasaron. Sí, como con el grupo un poco lo que trabajamos es la experiencia. Eso que decís es la experiencia. Todo es un escenario, una pantomima, digamos, que creamos para que el espectador tenga una experiencia. En ese sentido es como bastante amorosa la obra, ¿no? Como que lo que regalamos es una experiencia, no es ni un objeto, no es comercializable. Entonces, en general, las obras que más funcionan nuestras son esas, como que la gente se pone en un lugar de niño, ¿no? De juego, la gente le encanta eso. Algo que se mueve, o pones un objeto con un motorcito, o pones eso, la gente se acerca a mirarlo como niños, como los niños. Nos comportamos de la misma manera, y si propones un juego, o una situación más lúdica, o de interactiva, o de tránsito, como si fuera que vas al tren fantasma, o un juego, parque de diversiones, todo eso también siempre está muy presente en nuestro universo, si bien por ahí no estéticamente, pero como que está así la idea, ¿no? De esas viejas ferias, los circos. Sí.
Juegos de óptica. Bueno, sí, todo lo óptico, los oficios. ¿Y tienen alguna metodología de trabajo? En un episodio anterior estuvimos hablando con Maxi Bellman y él nos contaba todas las estrategias que habían diseñado con Oligatega para ponerse de acuerdo y trabajar los 4 a la vez diseñando una obra. ¿Ustedes cómo hacen para ponerse de acuerdo, para coordinar una idea en conjunto? Siendo 4 o 5 integrantes. Bueno, ahora somos 5 porque incorporamos un brasilero, Arthur Leger, que es un artista como de una generación un poquito más grande, de cincuentón. Y bueno, con él hicimos algunas cosas y algunas modificaciones también, virajes. Pero lo que más tiempo lleva es la idea siempre, pensar qué hacer y después de lo demás es muy veloz, porque somos 4 o 5, entonces la producción es rápida. El trabajo está en la idea, ese es como lo complejo. Y la idea es sentarse a charlar y a tirar ideas. Como en términos asquerosos sería el brainstorming de mierda. Mucho diálogo. Un brainstorming. Mucho juego, sentarse en una mesa, a tomar algo, a pensar y a dibujar y a escribir. Las ideas menos salen así. Y después también hubo mucha mutación últimamente porque antes teníamos un taller juntos y ahora no, cada uno tiene su taller por su lado. Pero lo que más trabajo siempre nos dio fue la idea. Y la idea es algo que tenemos que estar todos de acuerdo. Y por eso tardamos, porque hasta que estás de acuerdo en algo lleva un montón de tiempo. Entonces uno tiene una idea, otro la cambia, otro se le ocurre otra, jugamos, vemos. Al final hasta que se tiran tantas ideas que a alguna nos gusta a los 4. O a los 5, estamos a los 5. Y esa es la que queda, la que gana, la que se hace. Pero es ese trabajito de consenso, digamos. Y mientras tanto nos la pasamos bien, somos amigos. O sea, no es como ir a la oficina, es lo más opuesto a ir a la oficina, es como estar con amigos, pasándola bien, divirtiéndote, y gente que conoces, gente que tenés confianza, gente que la querés, viste, como que es fluido y no sé, sin apuros, sin presiones, no hay guita de por medio nunca, entonces eso tampoco nunca. Eso es lo que hace tan difícil últimamente hacerlo, ¿viste? Porque nunca nos dio rédito económico el trabajo con Provisorio. A lo sumo pudimos financiar las cosas que hacíamos, con suerte, pero tratamos de hacer algunas movidas más comerciales, pero no resultaron. Así que la vida nos dijo nada. ¿Y en tus obras en qué temáticas te interesa trabajar? ¿Estás alineado con el trabajo de Provisorio o vas por otro lado? En esta muestra que estoy haciendo estoy alineado con lo provisoriano. Les contamos a los que nos escuchan que estamos grabando este episodio en Espacio Pla, que es una galería ubicada en la calle Malavia, en Palermo, Villa Crespo, que tiene una línea de trabajo muy particular porque es de los pocos espacios en la ciudad que está orientado al video, al arte sonoro, a las artes electrónicas. Y Hernán en estos días está preparando una muestra que ahora nos va a contar, que estamos en pleno montaje ahora y va a inaugurar en el mes de marzo. Sí, el 9 de marzo. Y esta es muy provisoriana porque por un lado es medio lúdica, es interactiva, es un experimento porque nunca lo había hecho. O sea, tenía la idea esta de hacer esto mismo, pero nunca lo había hecho, entonces hasta que no lo haces no sabes si funciona, si no funciona, cómo es, cómo queda. Y lo que sí es sonora, que con Provisorio específicamente, creo que hicimos una sola obra que tenía luz y sonido, pero no es un tema que... Sí, hemos hecho algunas cosas sonoras también, pero más en vivo. Pero bueno, un poco sí la estética tiene que ver con Provisorio, los elementos que aparecen también tienen que ver con los elementos que solemos trabajar o que solíamos trabajar por ahí más antes. Muchos objetos encontrados, pedazos de máquinas, ¿no? Máquinas destartaladas,
como cosas de la vieja industria al servicio de algo más etéreo, ¿no? Más sutil. Hay un par de cosas acá que son pesaditas, esas vigas, unas vigas de hierro que pesan un montón y que giran. Bueno, el objetivo de esta muestra para mí, uno de los objetivos, que son muchos objetivos, es poder desligarme del motor eléctrico. Yo había hecho experiencias similares, autómatas sonoros, digamos, que funcionaban con motor. Y ahora lo que hice fue reemplazar ese motor por una masa que gira con inercia, digamos, más técnicamente, como si fuera un físico, pero no soy físico, pero te lo digo como si fuera un físico. Sería algo así como una cosa muy pesada, puesta a girar, tarda mucho tiempo, si ese rodamiento es bueno, digamos, si gira con poco rozamiento, gira un rato largo por esa masa. O sea, esa masa girando se llama inercia, ¿no? Como cuando frena el bondi y vos seguís, ¿viste? Eso es inercia también. La inercia del movimiento de tu cuerpo. Y bueno, ese es como uno de los objetivos de la muestra, más a nivel técnico, porque me interesa. A mí me interesan mucho las tecnologías antiguas, las tecnologías en desuso, las tecnologías que murieron, que perdieron en la historia, ¿no? Perdieron en el sentido como si hubiera ganadores y perdedores, todas esas que fueron quedando medio olvidadas. A mí me interesa mucho eso y cuanto más atrás, mejor, cuanto más básico, mejor. Y es más confiable, además. Cuanto más básico es más confiable, eso es lo loco con la tecnología, cuanto más. La rueda es muy confiable, ¿no? Y es muy vieja, ¿no? La rueda siempre como eso, para mí es un invento que creo que es el mejor. O sea, no debe haber otro invento de una manera más productivo ¿no? y seguro que la rueda. Entonces, bueno, por un lado eso, por otro lado hay una parte de la muestra que es como una salita que tiene como una instalación más de papel. Y bueno, de alguna manera son como dos cosas muy distintas, formalmente muy distintas, pero también tiene que ver con mi trabajo porque yo no hago una sola cosa, sino que a mí me interesan como para mí mi trabajo son como líneas paralelas, que a veces se tocan. Por eso, como te decía, yo dibujo, por ejemplo, hago collage, hago objetos, hago máquinas. Y todas esas cosas a veces se tocan, a veces se separan, a veces van paralelos, ¿no? A veces es difícil encontrar un punto de conexión. Y en algunas muestras yo hago eso, pongo esas cosas juntas a ver qué pasa, sin saber realmente cómo se vinculan, ¿no? Como si fueran dos partes mías que las pongo juntas para verlas, para ver si encuentro qué cosa es la que los vincula, para ver si encuentro un nexo que me permita seguir trabajando, por ejemplo. Bueno, acá un poco apareció ese nexo con el tema de los patrones, ¿no? Porque todos los sonidos generan como una especie de patrón sonoro y en la instalación con los papeles también hay un patrón. Ahora estoy trabajando mucho con la idea de los patrones, del pattern y de esta falsa... En realidad sería algo así como el patrón. Cuando empezás a ver patrones, los ves por todos lados, ¿no? Como esa cosa loca de obsesionarte con algo. O sea, todo tiene un patrón, pero al mismo tiempo es una ilusión, porque los patrones se están modificando, se deforman, se transforman, les pasan un montón de cosas, sufren accidentes, se rompen. Entonces, en realidad, lo que opera ahí es el caos. Entonces ahora estoy como en esa disyuntiva, ¿no? Como esa lucha entre el caos y el patrón. La malla así que la trama homogénea que subyace, que está detrás de todo, que mantiene a todo supuestamente, sería como la idea más pura, ¿no? Algo que nos sostiene, que puede explicar todo, ponele, que sería un patrón de cualquier tipo. Y por otro lado, como lo que atenta a ese patrón,
que es mucho más verdadero, que es el caos, ¿no? Que no tiene forma de tomarlo, no tiene forma de predecirlo, bueno, caos. Claro, como lo que la yo sé. noción de entropía, que Claro. cualquier cosa que organices implica que en otro lugar del universo se está desordenando Sí, algo, no hay forma de eliminar o neutralizar ese caos. Claro, totalmente. Eso está bueno. Bueno, vamos a poner las notas del programa, los datos de la muestra para que pasen a verla. Y vos trabajás mucho con lo objetual y ya hace muchos años que estás bien enfocado en lo que es el arte contemporáneo. ¿Cómo es tu relación con el público? En general, el arte contemporáneo es difícil de acceder para mucha gente y a veces genera reacciones o de incomprensión o de bronca, de rechazo, prejuicio. ¿Alguna vez te pasó, tuviste alguna situación con algún espectador que no le gustara tu trabajo, que no le entendiera, escuchar una conversación acerca de un trabajo tuyo? No, así como algo desagradable, no, porque mi trabajo no tiene nada de provocativo, o sea, de provocador, no, nunca es provocador y tampoco tiene esa característica que a veces tiene el arte contemporáneo que es como que es feo, ¿no? Como que es desagradable. O sea, como que para mí todo lo contrario, o sea, yo siempre hago cosas que aspiro, debe ser porque tengo mirada de pintor y enfoco desde ese lugar, siempre lo estético está. Se nota muchísimo, sí. Entonces, se nota muchísimo el componente bello. Claro, eso, la belleza. El contenido estético está muy presente. Entonces, como a mí me importa eso, me parece que en ese sentido eso es lo que de alguna manera yo le doy al espectador. La parte, si querés, positiva o buena del trabajo es que yo ofrezco objetos y cosas que tienen cierta belleza. Entonces, eso siempre entra bien, ¿no? Para el espectador ya no digo, no para el entendido de arte contemporáneo, sino para la señora que viene, que no tiene nada que ver, ve algo, ay, es lindo, entró, está bien. Después hay un componente que es más oscuro, si querés, pero que tampoco es denso, ¿no? Nunca es algo de mal gusto, desagradable o que todo lo que tiene que ver con la provocación o con el ser provocador no me interesa en lo más mínimo en mi trabajo, ¿no? Como lo mío es súper introspectivo, tiene más que ver con eso, con una mirada introspectiva. Entonces, la verdad es que durante mucho tiempo ni pensé en el espectador, o sea, no era un tema para mí el espectador, sino que yo lo hago para mí, en principio. Después lo expongo, después lo veo, después lo vendo, después. ¿Entendés? Primero lo hago porque lo necesito, o sea, necesito hacerlo. Se me ocurre una cosa, la tengo que hacer, la tengo que ver, para quedarme tranquilo que está funcionando esa idea, digamos. Eso sería como lo más básico. Después con el tiempo me di cuenta, a raíz de unas clínicas o de gente que por ahí, Rodrigo Alonso en una clínica me lo dijo así explícitamente, dijo, vos no pensás nunca en el espectador. Y en su momento yo lo tomé como cierto, pero con el tiempo vino esta idea que te acabo de decir, que es como yo hago cosas que son, digamos, estéticas o bellas, o tienen ciertos cánones de belleza o de estética, ¿verdad? Ahí yo saldo esa cuenta pendiente con el espectador y digo, yo te estoy dando algo lindo, chao, no me importa, ¿no me entendés? Como que ahí sí está, un poco estoy pensando, me interesa poner algo que a la gente le guste, digamos, que no es que, no sé, que sea atractivo, que sea como un señuelo, ¿viste? Como algo, un caramelo, como algo no sería caramelo la palabra, sería como, sí, como algo no sé, delicado tampoco, a veces sí es delicado, atractivo, no sé, algo atractivo, algo que atraiga, y después puede tener una segunda o tercera lectura, no importa, pero la primera instancia es atractivo, te atrae, como, sí, ¿no? La planta carnívora atrae el insecto y después se lo come. Captura. Claro, exactamente. Y también tiene algunos componentes de humor. Sí, me acuerdo de una obra que es inolvidable. El título era algo como Roberto yendo a recomponer las cosas con su chica.
Eso sí, exactamente. O también los muñequitos. Sí, sí. Una muestra que hiciste en Foster Catena, que eran unos muñequitos cocinando, que comían como una especie de guiso. Sí, sí, sí. Eso en el Borges la hice en realidad. En el Instituto Cultural Borges. Una maqueta enorme con unos personajes, una olla popular. Con uno hecho con unas semillitas. Sí, el componente del humor está bueno que me lo digas, porque no es algo de lo que yo hable, pero que sí existe y está. Está en general como en mi vida, ¿no? El humor es un componente que me interesa, me gusta, me hace bien, es una catarsis, una de las mejores catarsis que hay es el humor. Para mí es como que el humor es un lugar donde veo que está todo permitido, es como el arte, ¿viste? No tiene mucha ética. No hay filtros. Claro, no hay moral. En el humor hay menos moral que Sí. o sea, que en el arte tampoco hay mucha moral. Entonces, en ese sentido se parecen. Y eso es muy sanador. Y a veces se me mete en la obra así, la parte humorística. Lo humorístico para mí también tiene algo que es mejor que el arte, que es que el arte es muy sacro muchas veces, ¿no? Como que está puesto en un pedestal de algo inalcanzable, de algo muy profundo, de algo muy solemne, exacto, solemne. Entonces el humor es todo lo contrario, el humor se caga en la solemnidad. Entonces es muy bueno porque yo creo que el arte también, como está sobrevaluado en ese sentido, de la solemnidad, de ponerlo en un lugar muy alejado, para mí es mucho más llano y mucho más básico, ¿no? Entonces, eso, me parece que el humor viene bien para quitar solemnidad. Y vos tenés una muestra que hiciste hace muchos años en el Centro Cultural San Martín, que es una serie que a mí me encanta, sobre figuras geométricas, los sólidos platónicos. Sí. ¿Cómo llegaste a esa exposición? Bueno, después de esa época de los coquitos, de la olla popular, etcétera, todo eso que yo laburaba mucho con materiales naturales, con madera, con ramas, con huesos, con piedras, con caracoles, con todas esas cosas encontradas en las playas. Bueno, estaba laburando con muchos huesos en realidad, ¿no? Como que estaba ahí la idea de la muerte muy presente. Y tuve un accidente de auto. Heavy, con Leo, tuvimos un accidente de auto, juntos íbamos en ese auto y no nos pasó nada. Tuvimos un accidente de auto, pero el auto salió volando, como un trompo, una cosa que en medio de Chubut. Estábamos con el cinturón, bueno, el que manejaba también éramos 3, estábamos yendo a trabajar a Chubut. Y me acuerdo cuando salí del auto, el auto quedó como no en el sentido que va un auto, sino, es difícil explicarlo así sonoramente, quedó vertical. Pata para arriba, claro, vertical. Cuando salimos, para mí fue como un renacer. O sea, de hecho, cuando el auto se descontrola, porque el que venía manejando pisó la banquina, era de noche. Y cuando salimos del auto era de día. O sea que entre que pisó la banquina, se descontroló el auto y salimos del auto, amaneció. Exactamente. Entonces fue como volver a nacer, salir ahí en medio de Chubut, la nada, la estepa patagónica, frío, recién amaneciendo. Yo dije, hasta que yo no veo a alguien, esto está muerte. O sea, puedo estar en el purgatorio tranquilamente. Fuimos a la ciudad, no me acuerdo qué ciudad era, también podía ser el purgatorio, la ciudad esa, ¿entendés? Yo decía, hasta que no vea a alguien conocido, dije, después dice, hasta que no vea a alguien conocido que me conozca, que no sea de esta ciudad, yo puedo estar muerto, era esa idea. Y cuando volví de ese viaje, después laburamos a montar un museo de Malvinas, creo que era. Laburamos, volví, entré a mi cuarto, en ese momento mi cuarto era como mi depósito, en esta casa que vivía con amigos, estaba lleno de huesos. Tenía un cráneo de delfín, cosas preciosas, cosas preciosas que había juntado en otros viajes también en Chubut, en esas playas donde tuve el accidente. O sea, me puse re esotérico y decir, esta me la devolvieron. Y dije, no, déjate de joder. Agarré todos los huesos, se los regalé se los ofrecí a una amiga que trabajaba con huesos, le dije, si querés tomar, yo hice, y me tenía esa muestra en San Martín, que se llamó 5 figuras. Yo venía de leer mucho el Tao, y que aparece ahí uno de los textos del Tao, uno de los poemas, el Tao Te Ching,
y bueno, como fue como un renacer, ¿no? Empezar de cero, de blanco, pureza, y las formas que se crean a partir del plano, bueno, las formas que se generan a partir del plano y toda la información que tienen las 3 dimensiones, que están en las 2 dimensiones, fue como algo que me acompañó y me sigue acompañando, porque ahora trabajo, la instalación que voy a hacer acá tiene que ver con eso también, con esos sólidos que yo los construí a partir de un plano, como si fuera el dibujo, el plano, y después los construía y quedaba el hueco en la placa, y la figura que son los sólidos platónicos, que son poliedros regulares, que son 5 figuras que además se le atribuyen un montón de cosas como esotéricas, espirituales. Cada uno es uno de los materiales, de los elementos, la tierra, aire, agua, éter, y bueno, fue eso. Esa muestra fue como un renacer, fue el renacer total, empezar de cero, de blanco. Y después de eso trabajé un montón solo con el blanco. Después trabajé con yeso, todo un montón de años haciendo esculturas de yeso, microesculturitas, cositas con geometría. La geometría siempre está presente también, como una compañera. Y bueno, eso fue el accidente de auto. Así que eso fue lo que detonó. Sí, eso fue lo que detonó. Y hace un par de años hiciste una muestra en el MAMBA, el Museo de Arte Moderno de Bellas Artes, de Buenos Aires. ¿Y cómo fue esa experiencia, siendo tan joven, entre una muestra de Picasso y Hernán Soriano? Mucha suerte que tuve. Y ahí me convocó, en principio, Victoria Norton, que es la directora, que ya nos conoce a los provisorios hace un rato. Y ahí, bueno, me puso en diálogo con Sofía Durrón, que es una de las curadoras del Mamba. Y fue una experiencia espectacular. Me trataron y me mimaron como una artista. Me trataron como una artista. Yo flasheaba con eso. Entonces me daban todo lo que pedía. En vez de decirme que no, como siempre te dice que no hay plata, no hay esto, no hay nada. Acá había todo. Todo lo que yo quería había. Bien. Una buena experiencia. Me pagaron a mí un caché, me hicieron un catálogo, me marcaron un montón de obra y me sobró obra para jugar en la sala, todo, o sea, todo con tiempo, la obra trasladada con seguro, todo profesional, así, fue increíble, fue una experiencia espectacular. Me pusieron un banner en la calle, así gigante, al lado de esto, del de Picasso y el de Verdi, sí. Que era muy gracioso. Y nada, y ahí fue una muestra de collage, ¿no? Collage relacionado con la escultura, como el collage trabajado de una manera escultórica. Eso fue un poco la temática, trabajos hechos con mapas y con imágenes antiguas, grabados, y a partir del corte y de determinadas operaciones, estos objetos papel se veían modificados o trastocados, ¿no? Había fotos también. Ahí subyacía la idea de eso, de trastocar sin quitar la esencia del objeto. Como que el objeto seguía existiendo, estando, pero transformado. Y al mismo tiempo también eran muchas cosas antiguas, muy delicadas, que me requerían cierta concentración al hacer, ¿no? Como no podía necesitaba estar concentrado y como estaba de alguna manera haciendo algo como un sacrilegio, como destruyendo o cortando objetos antiguos, cosas lindas, ¿viste? Lo tenía que hacer con esmero, esmero es la palabra que estaba buscando. Esmeradas, son obras esmeradas porque para hacer las operaciones que hacía necesitaba estar muy concentrado, eran cosas muy minuciosas, muy detallistas, muy pequeñas. Y bueno, eso también tiene que ver con esto que hablamos antes de darle al espectador, ¿no? Cuando vos haces algo que es muy como difícil de hacer, que te cuesta, que tenés que aprender algo para hacerlo, que tenés que estar muy concentrado, que tenés que ser preciso, que no puedes equivocarte, que no puedes pensar en otra cosa, estar pensando en eso que estás haciendo.
ahí el espectador también recibe como algo medio de regalo, ¿no? Como decir, uy, ¿esto cómo lo hizo? ¿Viste? Y la obra medio te interpela desde ese lugar. Como, Sí, hay como un regodeo en la técnica. en la técnica, ¿no? Cómo lo hizo, y la obra misma te da te dice cómo está hecha. Eso me gusta también, ¿no? Como que hay algo medio pedagógico en esas obras que es que si vos prestás atención a lo que estás viendo, vas a entender cómo está hecho. No está oculto, está todo ahí. Está toda la data de cómo está hecho ahí. Pero tenés que dedicarle un rato a verlo para entenderlo, digamos, cómo está hecho. Porque pasa mucho eso con esos trabajos que generan como curiosidad. Sí. ¿No? ¿Cómo está hecho? ¿Qué hizo acá? Ay, cuando lo descubren todos se ponen contentos. Lo hizo así, no sé qué. Eso vi mucho en esa muestra. Está bueno eso. Sí, tiene algo medio o sea, pedagógico, no en un sentido de la escuela o de enseñar algo, sino de que la obra en sí tiene... te devela el truco. Sí, la obra misma te explica cómo está hecha, eso es. Exacto. Bueno, te agradezco mucho por esta entrevista. Vamos a estar acá el 9 de marzo para la inauguración de la muestra en Espacio Pla. Buenísimo. Bueno, nos pueden encontrar, ya saben, en temporadaderelámpagos.com. Y todos los episodios. Estamos en todas las vías. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en iTunes. Si nos escuchan en iTunes, déjennos sus valoraciones y sus reseñas. Así nos ayudan a que se siga divulgando el podcast y seguir creciendo. Bueno, nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias.